Saludos estimados alumnos, continuando con nuestro curso de Investigación de Operaciones 2, hoy veremos los procesos de decisión bajo riesgo. En estos procesos recordemos que, si bien conocemos los estados de naturaleza, no sabemos con exactitud cuál de ellos va a ocurrir, cosa que no pasaba en los procesos bajo certeza, donde sí teníamos a priori el conocimiento de qué es lo que iba a ocurrir. Sin embargo, aquí contaremos con una distribución de probabilidad acerca de la ocurrencia o la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos estados de naturaleza. En ese tipo de procesos tenemos que aplicar criterios probabilísticos de elección. Por ejemplo, la maximización o minimización del valor medio esperado. Dentro de los elementos que componen el proceso de decisión bajo riesgo tenemos el conjunto de estados de naturaleza, el conjunto de alternativas, y recordemos que el conjunto de estados de naturaleza puede ser continuo, discreto o finito. La función de costo-beneficio, que tiene dos parámetros para cada alternativa y para cada estado de naturaleza, y lo que vamos a ver ahora será, a través de un ejemplo, cómo resolver una decisión bajo riesgo. Tenemos el siguiente caso: una empresa que desea adquirir una flota de camiones. Sabe también la empresa que dichos camiones no van a ser utilizados todos los días. Y al mismo tiempo también conoce que en algunos casos, dependiendo cuántos camiones adquieran, podrían ser no suficientes. El problema que se da es que si adquieren demasiados camiones, cada camión que no se utilice un día representa una pérdida o un costo de $60. Y en cambio, si la demanda es mayor al número de camiones que disponen, el alquiler de un camión representará un costo de $120 por día. Entonces, en cualquiera de los dos casos, ustedes van a tener un costo. Si es que no cuentan con la cantidad suficiente de camiones y necesitan un camión más, representa un costo de 120. Y si es que al día se requieren menos camiones de los que ustedes tienen, por los que no utilicen, pagarán 60. Sin embargo, para facilitar la decisión, para tomar la decisión más adecuada, se han hecho observaciones los últimos días y se ha estimado cuál es la probabilidad de requerir una determinada cantidad de camiones que varía entre 6 y 10. Nunca se requieren menos de 6, tampoco más de 11, como se puede apreciar en la tabla. Sin embargo, hay una distribución de probabilidades que indica cuál sería la probabilidad que se requieran 6 camiones, 7, 8, 9 o 10. Ahí en la tabla tienen ustedes la distribución de probabilidades, tal como se ha observado en los días pasados. Y si fueran 100 días, diríamos que 15 veces se requirieron 6, 35 veces 7, 25 veces 8, 15 veces 9 y 10 veces 10. Entonces, así, en una forma bastante sencilla, usted podría elaborar una distribución de probabilidades. Dada esta tabla, entonces, nuestra misión es encontrar cuál es el número óptimo de camiones que debemos tener. Definitivamente no será 5 porque siempre la demanda es mayor que 5, pero tampoco podría ser 11 o más de 11, pues la demanda siempre es menor a 11 unidades. Lo que nos piden en este momento es enfocar la situación como un problema de decisión bajo riesgo, que es lo que haremos inmediatamente. Al resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es identificar el decisor, las alternativas, los estados de naturaleza y la función costo-beneficio. Entendemos que el decisor será la empresa de transporte o el responsable de la empresa de transporte quien debe decidir cuántos camiones debe adquirir. Las alternativas serán el número de camiones a comprar. Tenemos 6, 7, 8, 9 o 10. Los estados de naturaleza en este caso no es uno solo, son diversos. Puede ser 6, puede ser 7, 8, 9 o 10 camiones también. Y la función costo-beneficio tendrá como representación los costos totales por camiones ociosos y por alquiler de camiones adicionales. Es decir, los costos totales ya sea por tener camiones de sobra o camiones que falten que debemos adquirir. Elaboramos una matriz de costos. Comparamos los estados de naturaleza que están en las columnas
con las alternativas en las filas. Como podemos ver en la diagonal, podemos colocar ceros ya que no habría costo generado si es que acertáramos nosotros en algún determinado momento justamente con el estado de naturaleza. Es decir, el día que nos piden 7 camiones, tenemos 7 camiones, el costo sería cero. Si nos pidieran 8 camiones y exactamente estamos en la alternativa 3 que teníamos los 8 camiones, el costo sería cero. Pero eso solamente ocurre cuando el estado de naturaleza coincide con esa alternativa. Sin embargo, tenemos que analizar los otros casos. Por ejemplo, si un día determinado a mí me solicitaran 7 camiones y solamente tenía 6, tengo que adquirir un camión y eso me cuesta $120. En cambio, por otro lado, si yo tenía 6 camiones y más bien, perdón, si tenía 7 camiones y más bien la demanda fue de solo 6 camiones, eso significa que un camión va a estar ocioso y tendría que destinar $60 a pagar el mantenimiento de dicho camión que no está utilizado. Entonces, siguiendo ese mismo criterio, completamos toda la tabla. Veremos que los costos, a medida que se alejan de la diagonal, van creciendo, ya sea porque sobran camiones o porque faltan camiones, pero igual se genera un costo. Entonces, la probabilidad de que usted tenga que pagar porque va a tener camiones en exceso o de sobra es muy probable en cualquier caso. Sin embargo, tenemos que coger alguna de las 5 alternativas que hemos planteado. O compramos 6 camiones, o 7, o 8, o 9, o 10. Es aquí donde tienen que intervenir las probabilidades. Añadimos las probabilidades a fin de conocer cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada estado de naturaleza. Si usted es observador, se dará cuenta que la mayor probabilidad la acumula con un 35% el estado de naturaleza que dice 7 camiones de demanda. Entonces, podría yo estar tentado a adquirir entre 7, 6 u 8 camiones, que es lo más próximo al 7, y donde imagino se acumula la mayor probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿O cómo resolvemos este caso? Lo que haremos es calcular el valor medio esperado. El valor medio esperado es un valor teórico que dice que se entendería como el promedio de pagos a lo largo del tiempo para cada una de las alternativas, dada la distribución de probabilidades. ¿Cómo se calculan estos valores? Lo que hacemos es lo siguiente. Examine cualquiera de las filas, cualquiera de las alternativas, y multiplique cada uno de los costos esperados por la distribución de probabilidades. Por ejemplo, si yo optara por adquirir 6 camiones, quisiera calcular cuál es el costo promedio que me va a generar esto. Entonces yo lo puedo evaluar de la siguiente manera. Multiplico 0 por 0.15, 120 por 0.35, más 240 por 0.25, más 360 por 0.15, más 480 por 0.10. En Excel hay una función muy aconsejable para estos casos que es la función suma producto. Me permite multiplicar dos filas, elementos uno a uno y sumar dichos productos. Entonces es así como yo puedo obtener el costo o el costo promedio para 6 unidades, 7 unidades de camiones, 8 camiones, 9 camiones, 10 camiones. Como son costos, usted apreciará que el valor que aparece ahí es un valor promedio, es cierto, pero como es un costo, yo optaré por buscar aquella opción, aquella alternativa que me minimice este costo. Si yo les digo que adquiriendo 6 camiones, en promedio a lo largo de los días usted va a pagar $200, quizá no lo vea muy atractivo. En cambio, si adquirimos 7 camiones, esto baja a 111. Si adquirimos 8, baja a 81. Pero si adquirimos 9 o 10, esto vuelve a subir. Entonces, la alternativa óptima es adquirir 8 camiones. ¿Por qué? Porque si bien es imposible saber qué es lo que va a ocurrir, si van a ser 6, 7, 8, 9 o 10 camiones, sabemos por la distribución de probabilidades que hay una tendencia para cada uno de esos estados de naturaleza y el costo total o el costo promedio a la larga se minimiza cuando usted tiene 8 camiones. Por lo tanto, usted esperaría pagar, después de haber adquirido los 8 camiones, a lo largo de los días, $81 por día.
Ya que es inevitable, ya sea por sobrante o por faltante, hacer un pago, la opción más óptima, la alternativa más inteligente en este caso, es adquirir 8 camiones. ¿Por qué? Porque minimiza el valor medio esperado que ya calculamos. De esa manera usted tiene la opción de elegir una alternativa y al mismo tiempo garantizar que su costo sea el mínimo posible. Ahora plantee el siguiente ejercicio. Imagine que la empresa tiene la posibilidad de alquilar 2 camiones a una empresa vecina cualquier día de la semana a una tarifa de $50 por día. $50 por los 2 camiones. La única consideración es que la empresa solo acepta el alquiler de un par de camiones cada vez, es decir, no más ni menos que los 2 camiones. Entonces, el trabajo de usted será revisar la tabla anterior y ver en qué casos podría usted reducir el costo por acudir a su vecino que le pueda alquilar 2 camiones. Una vez que identifique esos casos, actualice los costos y calcule el nuevo valor medio esperado. Posiblemente la respuesta cambie. Ahora lo que haremos es pasar a ver los procesos de decisión bajo incertidumbre. Recordemos que cuando hablamos de incertidumbre decimos que no sabemos exactamente qué va a ocurrir. Es muy similar al caso anterior con la diferencia que ya no hay distribución de probabilidades. Hay varias alternativas, hay varios estados de naturaleza, pero no sabemos cuál de ellos va a ocurrir. En los procesos de decisión bajo incertidumbre nos dicen que no sabemos cuál de ellos va a ocurrir. Ni siquiera conocemos una distribución de probabilidad acerca de la ocurrencia de dichos estados naturales, es decir, cualquiera de ellos podría ocurrir en cualquier momento. Para elegir la mejor alternativa en esos casos se utilizan los criterios de elección no probabilísticos. Entre esos tenemos los criterios de Wald, Hurwitz, Savage y Laplace. Cada uno de ellos plantea una estrategia para atacar este problema. Es lo que veremos a continuación y veremos cómo funciona. Para eso trabajaremos con un ejemplo. Evaluaremos el caso de un inversionista. Hay un inversionista que quiere lograr la máxima tasa posible de retorno en su país y tiene solamente 3 alternativas posibles. Invertir su dinero en acciones especulativas, invertir su dinero en acciones de alto grado o invertirlo en bonos. Pero al mismo tiempo su país está enfrentando un proceso algo difícil, por lo que existen 3 estados de naturaleza, todos ellos sin ninguna probabilidad de ocurrencia clara, ¿no? Pero los que he identificado son los siguientes: que el país ingrese a un conflicto bélico, que la situación económica siga estable o que pase en una crisis económica o una depresión económica. En cualquiera de los casos se genera un resultado. Dependiendo cuál de los estados de naturaleza suceda, las inversiones que él haga tendrán mayor beneficio o menor beneficio. Como no se dispone información acerca de las probabilidades de ocurrencia de los estados de naturaleza, lo que hace esta persona es elaborar una tabla en la que mostrará las estimaciones de las tasas de retorno según la alternativa elegida y el estado de naturaleza que ocurrirá. Entonces, dependiendo del caso, nosotros tendremos, dependiendo si invertimos en bonos, acciones especulativas, acciones de alto grado, y dependiendo si se desata un conflicto bélico, la economía es estable o cambiamos una depresión económica, se genera lo que llamamos una matriz de pagos. En este caso, casi todas las opciones son positivas para esa persona, excepto si elige la alternativa 1 y sucede el estado de naturaleza 3. Si sucediera esa combinación, no solo no habría una ganancia, sino se genera una pérdida. En este caso, pierde 8. Recordemos que esta matriz puede ser planteada en miles de dólares o millones de dólares o cualquier múltiplo que usted requiera. En este caso nos da una idea exacta de cómo podrían ser las ganancias. Si invierte en la alternativa 1
y sucede esa naturaleza 1, pues al hacer acciones especulativas y al desatarse un conflicto bélico, esas acciones crecen en sobremanera su valor y puede llegar inclusive hasta 20 de pago. Sin embargo, otras opciones pagan menos, 2, 12, 10. Entonces esta digamos que es la matriz de pago, la función costo-beneficio representada como una matriz. Ahora veamos cuál sería la mejor decisión, cuál sería la alternativa más atractiva. Para esto revisemos primero el criterio de Wald. Este primer criterio va a tener una característica. La característica es que es un criterio muy pesimista, pues supone que al elegir una alternativa ocurrirá el estado de naturaleza más desfavorable. Es decir, pensamos que va a ocurrir lo peor. Entonces, en cada caso evaluamos el peor resultado y de los peores resultados posibles nos quedaremos con el mejor de ellos, es decir, con el menos peor. Entonces lo que se hace es, se calculan mínimos por cada alternativa, ¿no?, que serían los peores resultados, y de ellos nos quedamos con el máximo. Veamos cómo se realiza esto. Calculamos los peores resultados. Si yo eligiera la alternativa 1 y ocurre lo peor, sería el estado de naturaleza 3 y mi resultado sería menos 8. Si eligiera la alternativa 2 y ocurre lo peor, igual sería el estado de naturaleza 3. Y si escojo la alternativa 3 y ocurre lo peor, sería pues el estado de naturaleza 1 para efectos de ese tercer tipo de inversión. Entonces, de los tres valores que ustedes tienen, observe que inclusive hay un negativo, tome el menos peor, es decir, buscar el máximo de ellos. El máximo de estos peores resultados es 4, por lo tanto, según el criterio de Wald, la mejor alternativa sería invertir en bonos, es decir, la alternativa 3. Esto indica que usted va a ganar en la alternativa 3 como mínimo 4. Cualquier cosa que suceda va a ser 4 o más de 4, ¿no? Entonces usted se prepara desde ya a un pago mínimo de 4, que sería el peor, pero dentro de todas las demás alternativas, el menos peor, por decirlo así. Recuerda entonces el criterio de Wald es el criterio pesimista. Y a ese valor que hemos seleccionado se le llama el maximin. ¿Por qué? Porque primero calcula los mínimos y de los mínimos el máximo. El máximo de los mínimos o maximin. Ahora pasemos a otro criterio, el criterio maximax. Este criterio contradice a Wald y dice más bien que el escenario es favorable y vamos a ser en este caso totalmente optimistas. Entonces, la alternativa que vamos a elegir dependerá de qué? Del mejor estado de naturaleza para cualquier alternativa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es confiar en nuestra suerte y decir, yo creo que elija lo que elija, va a ocurrir lo mejor posible. Por lo tanto, voy por lo máximo de lo máximo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a calcular lo mejor que podría ocurrir por cada fila y de dichos valores se quedará con el máximo de ellos. Al contrario de Wald, lo que hacemos con el criterio Maximax es calcular el mejor resultado posible por invertir, ya sea con acciones especulativas, con bonos o acciones de alto grado. En este caso tenemos que con la alternativa 1, lo mejor que podría ocurrir es el estado de naturaleza 1, entonces el máximo es 20. La alternativa 2, 12 y con la alternativa 3, 8. Yo confío en mi suerte, sé que siempre ocurre lo mejor, entonces si sé que siempre ocurre lo mejor, la alternativa más arriesgada sería la alternativa 1, invertir en acciones especulativas que podría pagar inclusive hasta 20. Entonces, según el criterio Maximax, la mejor alternativa es A1, invertir en acciones especulativas. Si usted observa este detalle, ¿no?, en este caso el Maximax, el máximo de los máximos, es un criterio distinto y depende, digamos, pues de la personalidad del tomador de decisiones. Si el tomador de decisiones es muy positivo, es muy optimista, pues usted lo podría orientar a que tome esa decisión. Sin embargo, si es una persona conservadora y cree que va a ocurrir lo peor, podría
comentarles sobre el criterio de Wald. Pero veamos qué otros criterios más tenemos. Aparece el criterio de Hurwitz. Este criterio lo que hace es un balance entre el criterio de Wald y el Maximax. Hurwitz supone que la naturaleza no será tan perjudicial como para suponer que va a ocurrir lo peor de cada caso, pero tampoco cree que debamos ser totalmente optimistas. Entonces busca un punto intermedio entre lo optimista y lo pesimista. Para esto establece que podemos medir el grado de optimismo a través de un número de índice alfa, donde este valor alfa va a estar variando entre 0 y 1. Cuando alfa esté próximo a 0, diremos que estamos acercándonos al pesimismo, y cuando estamos cercanos a 1, diríamos que estamos muy cercanos al optimismo total. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir unos coeficientes llamados coeficientes de Hurwitz. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Por cada fila vamos a multiplicar el valor alfa por el mejor de cada fila, por el mayor valor de cada fila, y el complemento a 1, o sea, la otra parte, el otro porcentaje a 100, por el mínimo, por el peor pago. Luego de hacer eso, tomaremos el más alto de los coeficientes de Hurwitz y ese nos permitirá encontrar la alternativa óptima. Veamos cómo sería. Imaginemos que el grado de optimismo es 75%. Entonces, ¿qué hago? Para cada alternativa multiplico 75% por el mejor valor y el complemento al 100%, o sea, el 25% por el menor valor. En este caso sería para la alternativa 1, por ejemplo, 0.75 por 20, que es el valor máximo, más 0.25 por menos 8, que es el valor mínimo. Eso me da un valor de 13. Para la segunda alternativa, 9.75. Para la tercera alternativa, el valor de 7. Entonces, con un 75 de optimismo, yo podría asumir que la mejor alternativa es invertir en la alternativa 1, que son las acciones especulativas. Y ese es el máximo coeficiente de Hurwitz. Entonces usted podría variar los valores de alfa y podrá encontrar que la alternativa va a variar dependiendo su grado de optimismo o pesimismo. Por ejemplo, en este caso, evalúe qué pasaría si el grado de optimismo fuera 40%. Posiblemente cambie la alternativa óptima a elegir. Para finalizar, tenemos que mencionar algo. Cuando usted coloca alfa igual a 0, va a obtener exactamente el mismo resultado que calcularía con el criterio de Wald. Y si alfa fuera exactamente igual a 1, obtendría los mismos resultados del criterio Maximax. Puede probarlo con el mismo ejemplo. Calcule qué pasaría cuando alfa es 0, cuando alfa es 1 y verá que coinciden los resultados con Wald y con Maximax. Es más, se va a dar cuenta que está aplicando cada uno de esos criterios de una manera determinada. Ahora abandonemos el criterio de Wald, el Maximax y el de Hurwitz y pasemos al criterio de Savage. Ese criterio es interesante porque hace una evaluación que muchas personas hacen cuando adquieren, por ejemplo, un producto y luego el mercado lanza otro. Savage dice que el decisor puede experimentar cierto pesar, cierto arrepentimiento, al comprobar que la alternativa elegida le produce un resultado pequeño con respecto a otra que pudo haber elegido, ya que pagaba más. Entonces lo que dice Savage es, para evitar eso, vamos a construir una nueva matriz a la que denominaremos matriz de pesar o matriz de pérdida de oportunidad. ¿Cómo se construye esta matriz de pesar o de pérdida de oportunidad? Tomamos la matriz original, la matriz de pagos o la matriz de costo-beneficio, y para cada columna o estado de naturaleza usted va a hallar el máximo, es decir, el máximo pago que podría hacer la naturaleza independientemente de qué alternativa se elija. Luego construimos una matriz de pesar. Y lo que haremos es, a ese valor máximo, restarle cada elemento de la matriz por su respectiva columna. Lo que dice Savage es que se debe aplicar luego el criterio minimax sobre la matriz de pesar. Entonces veamos.
Tenemos nuestra matriz y tenemos los valores indicados como máximos debajo. Sabemos que por cada columna hay pagos, dependiendo de los estados de naturaleza, pero nos damos cuenta que para el primer estado de naturaleza el máximo pago posible es de 20. En el segundo estado de naturaleza el máximo pago posible es de 10 y en el tercero el máximo es de 8. Entonces yo no sé exactamente qué alternativa voy a elegir, pero sé, por ejemplo, gracias a esta matriz de pesar que voy a construir, que si le resto ese valor máximo a cada elemento de su columna, construye esta matriz de pesar y por lo tanto, si yo eligiera la alternativa 1 y ocurriera el estado de naturaleza 1, mi pesar por no haber elegido lo mejor sería de 0. Y sería de 0 porque 20 menos 20 es 0. Es decir, no voy a sentirme mal de haber elegido una decisión errada porque logré lo máximo posible en ese caso. Sin embargo, si usted hubiera elegido la alternativa 3 y ocurre el estado de naturaleza primero, el primer estado de naturaleza, el estado de naturaleza 1, se dará cuenta que si usted eligió esa alternativa va a recibir un pago de 4. Pero cuando usted compare y diga, debí elegir la alternativa 1, va a darse cuenta que su pesar está basado en la distancia de lo que recibió respecto a lo que pudo haber recibido. Entonces sería 20 menos 4, es decir, 16. Y esta matriz establece justamente eso. Por ejemplo, si usted elige la alternativa 1 y ocurre el estado de naturaleza 3, se dará cuenta que pierde 8. Pero si lo vemos como un pesar, se va a dar cuenta que no solo perdió los 8, sino perdió los 8 que hubiera ganado si hubiera elegido la alternativa adecuada. Entonces va a sentir que perdió 16 realmente. Entonces, sobre esta matriz, lo que nos dicen ahora es que tenemos que aplicar el criterio minimax. Es decir, para cada caso calcular el máximo. Entonces, para alternativa 1 el máximo es 16, para alternativa 2 el máximo es 8, para alternativa 3 el máximo es 16 también. Entonces este sería el máximo pesar. De estos máximos pesares nos quedamos con el mínimo de ellos. En este caso con el valor 8, que corresponde a la alternativa 2. Eso significa que yo voy a optar por la alternativa 2, ya que es aquella donde se reduce o se minimiza el pesar, ¿no? Cuando yo me compare con cualquier otra alternativa que me pague más o que tenga mejores resultados, voy a darme cuenta que el pesar no va a ser muy alto, ya que se minimiza ese pesar al elegir dicha alternativa. Luego, según el criterio de Savage, la mejor alternativa es invertir en acciones de alto grado. ¿Por qué? Porque minimizan justamente el pesar, ¿no? El arrepentimiento por no tomar la decisión óptima. Entonces, si usted elige eso, posiblemente no suceda lo mejor de dicha alternativa, no sucede el estado de naturaleza que más favorecía cuando se elige esa alternativa, pero su pesar no va a ser muy alto por decir debí elegir la otra. Cosa distinta ocurriría si usted eligiera la alternativa 1 o la alternativa 3. Finalmente tenemos el criterio de Laplace. Laplace hace un análisis de las alternativas y dice vamos a aplicar un criterio un poco más matemático y simple para calcular la mejor alternativa. Según Laplace, no se tiene conocimiento respecto a las probabilidades de ocurrencia de los estados de naturaleza. Por lo tanto, dice, lo que usted va a hacer simplemente es promediar los resultados y calcular, o mejor dicho, elegir al final aquel que mejore ese promedio. En el problema inversionista, ya que usted no tiene información respecto a qué estado de naturaleza va a ocurrir y todos son igualmente probables, lo que hará es calcular los valores promedio, es decir, sumar los valores y promediarlos entre 3. Y se quedará con aquel que maximice el pago promedio, ya que no sabe exactamente qué valor va a ocurrir. Es como si le asignara la misma probabilidad a cualquiera de los estados. En este caso, el valor promedio se maximiza cuando elegimos la alternativa 2, 25 tercios, ¿no? Ese es el valor promedio esperado. Entonces nos quedamos con esa alternativa como la alternativa óptima para nuestro problema. Si hacemos un resumen de resultados, veremos que de acuerdo al criterio, la alternativa cambia. Con un criterio pesimista debemos elegir la alternativa 3. Con un criterio muy positivo, inclusive con Hurwitz con 75%, optamos por la alternativa 1. Si vemos más bien los pesares y queremos minimizar el pesar
o si le damos igual posibilidad de ocurrencia a cualquiera de las alternativas, Savage y Laplace coinciden con que la mejor alternativa es la alternativa 2. Entonces, ¿cuál es la alternativa que debemos elegir? La pregunta es, ¿cuál es su postura respecto a este caso? Usted debe adoptar una personalidad, o es muy optimista, o es muy pesimista, o tiene un grado intermedio entre positivismo y pesimismo, o más bien quiere ver el pesar, ¿no? Tiene miedo a luego arrepentirse porque vio que otras alternativas parecían más atractivas, o simplemente decide hacer un promedio simple entre las alternativas y escoger el que pague mejor. Entonces, queda de usted como decisor elegir la mejor alternativa, salvo alguien le indique exactamente cuál debe elegir o qué criterio debe elegir. Si usted está apoyando a un directorio a tomar una decisión, pues debería escoger aquel criterio que englobe más la personalidad de dicho directorio. Si el directorio está muy positivo respecto a los resultados, o si está muy negativo o es más bien proteccionista, usted puede orientarlo a elegir alguno de ellos en forma adecuada. Algo interesante que podemos hacer con el criterio de Hurwitz es calcular el grado de optimismo en todos los casos. ¿Qué pasaría si el grado de optimismo es 0 y qué pasaría si es 1? Pero es más, ¿qué pasaría si el grado de optimismo varía de 0 a 1? Entonces, decíamos que si usted va variando los valores de alfa, la alternativa va cambiando, la alternativa óptima. Para esto lo que se hace es el siguiente cálculo. Hacemos un cálculo algebraico entre el mejor y el peor. Entonces, sin conocer el valor de alfa, desarrollamos ciertas ecuaciones. Para el primer caso tendremos que el valor promedio sería 28 alfa menos 8, para el segundo 9 alfa más 3 y para el tercero 4 alfa más 4. ¿Esto por qué? Porque estamos multiplicando por alfa el valor más alto y 1 menos alfa el valor más pequeño. Entonces tenemos los valores promedios con los pagos esperados. Luego lo que hacemos es graficar cada una de estas ecuaciones, por decirlo así, con alfa variando de 0 a 1. Para esto, entonces, tendríamos lo siguiente. Para la alternativa 1, ¿cuándo sería mejor la alternativa 1? ¿Cuándo sería la alternativa 2? ¿Y cuándo la alternativa 3? Entonces, como teníamos por cada alternativa una recta, o mejor dicho, una ecuación, hacemos variar los valores de alfa entre 0 y 1 y desarrollamos la primera curva, que está representada como 1. Para 2, la siguiente, y para 3 también la siguiente. Ahora, qué me va a permitir este gráfico de 3 líneas cruzadas? Lo que me va a permitir es a mí definir en qué punto una alternativa deja de ser atractiva para dar paso a otra. Por ejemplo, si usted se da cuenta, cuando alfa varía entre 0 y un quinto, la mejor alternativa a adoptar es la alternativa 3. En cambio, si usted parte de un quinto y sigue hasta 11 catorceavos, la mejor alternativa para esos valores de alfa que estén entre dichas fracciones será la alternativa 2. Y si usted coloca su valor de alfa por encima de 11 catorceavos, se dará cuenta que la mejor alternativa va a ser la alternativa 1. Entonces, a medida que su grado de optimismo varíe, va usted a ir pasando de una alternativa a otra. Para el caso pesimista, la mejor alternativa es la 3. Para el caso totalmente optimista, la mejor alternativa es 1. Pero para un grado intermedio, entre un quinto y 11 catorceavos, si usted se da cuenta, podría estar el valor de 0.4 por ahí. Usted podría definir que para un alfa de 0.4 la mejor alternativa es la 2. Entonces, de esta manera, con este gráfico y resolviendo cada par de ecuaciones como una ecuación simultánea, podría usted obtener los valores de intersección del alfa. Y de esa manera, dar el rango completo de la mejor alternativa dependiendo de los valores de alfa, aplicando el criterio de Hurwitz, ¿no? De esa manera ya cuenta con una posibilidad de respuesta ante cualquier valor de alfa que les brinde, ¿no? Si el optimismo cambia de 80% a 60%, pues usted podría inmediatamente buscar cuál es la mejor alternativa. Esto, por ejemplo, en un directorio se da de la siguiente manera. Si son 10 personas que componen el directorio y 8 están a favor y 2 en contra, usted podría decir que el grado de optimismo está en 8 y el grado de
pesimismo está en 0.20. Si esta posición de directorio cambia 50-50, diría el alfa está en 50 y el 1 menos alfa en 50% también. Entonces, dependiendo cómo usted observe, podría orientar esa postura de las personas en forma cuantitativa, en forma matemática, a fin que les oriente a llevar o a elegir la mejor opción. Bien, señores, eso es todo por hoy. Les aconsejo revisen nuevamente el video y ya nos estaremos viendo la próxima clase. Muchas gracias.